3. La ideología de la dependencia, aspectos psicológicos. El concepto de ideología. Casi desde su génesis, o por lo menos a partir de su discusión por Marx y Engels, el concepto de ideología ha estado ligado con el concepto de falsedad. Una nota aquí. La ideología es un proceso que el susodicho pensador lleva a cabo sin duda conscientemente, pero con una conciencia falseada. Fin de la nota. Lo ideológico es lo engañoso, lo falso, lo disimulador, y ha sido relacionado por esos autores con formas específicas de actividad material y de intercambio cuya consecuencia inevitable es la producción de ideas y de representaciones ubicadas en la conciencia. Esta línea de pensamiento destaca dos aspectos que ayudan a su definición. 1. La unión de lo ideológico en el proceso real, histórico y material de la vida, su raigambre en el modo de producción y de reproducción de esa vida material, aun cuando se trate de representaciones. Y 2. Su ubicación en el plano de lo consciente, pero induciendo un elemento falsificador de la conciencia, opacándola, disimulando la verdad y alejándola de su campo de conocimiento. Así, lo ideológico estaría al servicio de una formación económico-social particular, al servicio de una clase, en cuyo interés estaría el mantener la ignorancia en lo que concierne a los aspectos materiales de la existencia, trasladándolos a un mundo de ideas idealizado e ideológico. Este concepto será retomado por Lukács, Mannheim, Kossig y en general por la escuela marxista desarrollada en Europa Oriental. Gramsci lo sitúa en el nivel superestructural. Pero en tanto que elemento positivo, la ideología constituiría, según él, un sistema de ideas históricamente necesarias, cuyo efecto psicológico sería el cohesionador de los grupos. Cuyo efecto psicológico sería el cohesionar los grupos, la sociedad. La ideología, así entendida, será la visión del mundo que posee una clase, el proletariado, opuestas a las lucubraciones arbitrarias de los miembros de la otra, la burguesía. Ahora bien, ¿cómo se producen estos falsos modos de pensamiento? Que según Marx, la ideología alemana, mantienen y estabilizan una situación social conveniente a un grupo determinado. ¿Por qué son ocultadores? ¿Cómo logran hacer la sustitución de lo verdadero por lo falso? ¿Cómo es posible que exista un modo de pensamiento tan total de que toda la acción o la mayoría de las acciones humanas se adapten a él y le correspondan? ¿Por qué en numerosos casos el mecanismo estabilizador que se opone a la verdad y al cambio posee más fuerza que los posibles modos de pensamiento transformadores y veraces? Si se acepta la idea de la falsa conciencia, asociándola a una noción complementaria, la conciencia posible, para explicar ciertas acciones específicas de los individuos en circunstancias particulares, se requeriría necesariamente atenerse a un cierto nivel de problema, en que este momento calificaremos de superestructural. Lo consciente falseado, no veraz, que se expresa mediante el sesgo de un lenguaje ocultador, se presenta entre nosotros como la expresión de otros mecanismos más complejos. Veamos por qué. Ante la falsedad de una forma de lo consciente y ante la posibilidad de otra conciencia esclarecida y veraz, y puesto que todo el razonamiento se sitúa en el nivel epistemológico, habremos de recurrir al conocimiento. Conocer, saber, debe apartar lo ideológico, erradicarlo. Sin embargo, como es posible observar, tener acceso a la información, a sus fuentes, no necesariamente conlleva un proceso de verificación ni conduce obligatoriamente a una desideologización. Podría arguirse que el individuo conoce, asume y se hace cómplice de los intereses de clase reflejados por la ideología, pero esto supone no solo la comprensión que radica la ideología y lo transforma en un generador de ella, sino que simplifica de una manera bastante burda todos los matices de la acción humana y deja de lado un aspecto que nos interesa vivamente: el conformismo y la alienación. Ambos presentes en el ámbito de las mismas élites intelectuales transmisoras y productoras de conocimiento.
Esto tampoco es suficiente para explicar cómo la conciencia se hace falsa u opaca. Así, nos plantearemos entonces un nivel superestructural de la ideología, en el cual, dentro de una formación socioeconómica, los intereses de un grupo se imponen a los de otros grupos sociales, sobre los cuales ejercen poder de función de su posición, permitiendo este poder a su vez la disimulación que ejerce por medio de la ideología. Ciertas formas culturales serán en este sentido ideológicas, así como también lo serán ciertas pautas socializadoras. No pensamos, sin embargo, que toda cultura es ideológica ni que toda socialización es alienante, aunque ella sea en gran medida llevada a cabo por los aparatos ideológicos del Estado, a través de los cuales se expresa una clase dominante. Sostener este punto de vista equivaldría a caer en un reduccionismo que conduciría, según los términos de White, a definir al hombre como un títere de su cultura, incapaz de crear formas propias de conocimiento y de adaptación al mundo. El nivel psicológico de la ideología. Trataremos paralelamente otro nivel que se podría denominar infraestructural, pero que nosotros preferimos definir como individual. El fenómeno de la ideología no podría pasar desapercibido en el dominio de la psicología social, aunque haya sido muy a menudo negado o confundido. Así, la ideología enfocada de esta perspectiva y referida a los individuos ha sido definida como el sistema de actitudes, valores, representaciones y creencias que buscan justificar una situación política y socioeconómica, distorsionando en tal esfuerzo lo que la contradice. Este último aspecto conflictivo que se ha omitido muchas veces, como lo hace Kelman, quien habla del nacionalismo como una ideología que proporciona una justificación para la existencia o creación de un Estado-nación que define una población particular y prescribe la relación del individuo con el Estado. La ideología se presenta de esta manera como ejerciendo una función necesaria pero no evaluada. Necesaria en cuanto ella legitima la existencia nacional sin que por lo demás se le califique en sus consecuencias. Esta tendencia es predominante en casi toda la psicología social norteamericana y también en algunos autores europeos sujetos a su influencia, como por ejemplo G. Rocher, quien estima que no debe considerarse la ideología únicamente en su sentido peyorativo, sino más bien como un sistema de ideas y de juicios explícitos y generalmente estructurado que sirve para describir y explicar, interpretar o justificar la situación de un grupo o de una colectividad y que, inspirando simplemente en unos valores, propone una orientación precisa a la acción histórica de ese grupo o colectividad. Ahora bien, en esta definición se incurre en la interpretación a todas luces ligera y aún ideologizada de la ideología. En efecto, en las tres últimas funciones que se le atribuyen, explicar, interpretar o justificar, necesariamente se hace referencia al punto denunciado en el sentido peyorativo, porque obviamente la información no explícita lleva a preguntarse a quiénes le interesa dar explicaciones, interpretaciones o justificaciones, quién tiene a su alcance los medios para hacerlo, quién detenta el poder de hacerla, quiénes necesitan hacerlo. Más aún, cuando este autor habla de elementos que integran la ideología, nuevamente pone de manifiesto intencionalmente las causas del razonamiento que intenta suprimir. Yo no entiendo por qué estos tipos de autores citan y reclaman, citan estos autores y los reclaman dentro de los textos. No entiendo por qué lo hacen. O sea, ¿para qué lo está citando entonces? O sea, esto es no entiendo. Esto es un trabajo para quejarse de lo que dijo el otro. Simplemente no utilice la idea y ya. O es que simplemente no está de acuerdo con una parte de lo que dice. Bueno, pero entonces ya abiertamente dilo. Así, al decir que la sistematización hecha por la ideología pone de relieve unos aspectos, un acento particular y que se refiere a unos valores que orienta la acción dándole unos objetivos, unos medios, nuevamente muestra que se privilegian acciones a costa de otros. ¿Cuáles serían los valores, los objetivos y los medios a los que se refiere? ¿Por qué esos y no otros? Ya que el usar el artículo indeterminado se reconoce implícitamente la existencia de otras expresiones. Esta posición no comprometida refleja un basamento teórico directamente influido por la tendencia dominante
en la psicología social y sociología norteamericanas, que consideran a la ideología como otra forma de manifestación de la conducta social, cuyo estudio se agota en muchos casos con la descripción. Consideramos que en la medida en que la teoría de la ideología nos pueda permitir explicar por qué conductas tales como las que nos interesan en este trabajo no son analizadas en relación con el contexto social en el cual se producen, se hace indispensable definir esa ideología en el nivel individual, a fin de precisar los mecanismos psicológicos mediante los cuales ella interviene en las personas, algo sobre lo cual trataremos de dar un esbozo. Para ello, aquí me parece que está bien porque estás hablando de lo que vas a hacer. No estás quejándote de lo que dijo el otro, o sea, no entiendo. Para ello partiremos de la consideración de que el hombre es el actor de la historia, creador y reproductor de su modo de vida. Digo yo, las personas. Es en él donde habrá que investigar los mecanismos específicos de la determinación ideológica. Así, en ese nivel, definiremos la ideología como el bloque de conocimiento, aquí hay una nota, por conocimiento entendemos aquí toda forma de aprehensión de la realidad, incluyendo emociones, sensaciones, informaciones y acciones, que opera en el inconsciente y cuyos efectos se hace sentir en lo consciente, nivel a que a su vez tiene una activa participación en el mantenimiento de lo inconsciente. La noción freudiana de censura, que impide el pasaje de ciertos contenidos, conocimientos en la esfera de la conciencia, al carácter fluctuante de los contenidos de la conciencia, ya latentes, ya manifiestos, explicarían las oscilaciones de la conducta y del pensamiento expresado en las verbalizaciones de los sujetos de la ideología. En este sentido, la principal función de la ideología sería mantener en estado latente el conocimiento que debe ser reprimido, creando así un yo que, a la vez que es sujeto sometido a esa ideología, será también su agente en la medida en que ejercerá la represión que exiliará al inconsciente del conocimiento proscrito. Freud expresa en este sentido que por medio de la represión se excluyen no sólo de la conciencia, sino también de las demás formas de eficiencia y actividad determinadas tendencias anímicas, el yo y el ello. Pensamos que no solo lo anímico queda excluido, sino también lo directamente activo, la acción transformadora y sus posibilidades. Esto no excluye un nivel complementario, usualmente el único comprendido en muchas definiciones. Se trata del sistema de represiones del cual forman parte las actitudes, creencias y valores. En efecto, ellos son los productos ideologizados, las maneras mediante las cuales la ideología se expresa. Pero ellos no la definen, pues como ya ha sido señalado, la ideología comprende mucho más que eso. Entonces, la función privilegiada en nuestra definición, aquella que ha sido calificada como peyorativa, implica la negación del cambio, a la vez que produce la ilusión del cambio, como le expresa Gabel, la defensa del poder de represión, la ocultación del conflicto entre dominantes y dominados, la reificación de las relaciones sociales y, como lo manifiesta Ansar, la simplificación y la esquematización. Solo que en lugar de considerar estas dos funciones como positivas, como lo hace este autor, ciertamente ellas permiten una cierta autonomía cognitiva, aquí, así como los estereotipos a los cuales contribuye la ideología, lo cual es otra manera de ocultar. Para quien la ideología permite superar las contradicciones de la disonancia, liberando de las ambigüedades lo que consideramos como un modo de ocultar y desnaturalizar. Las funciones llamadas positivas, comprensión y conocimiento del sistema social y presentación de un modelo de sociedad legítima, se aplican a una definición de ideología en su acepción neutra, es decir, como expresión de un pensamiento político. La puesta en forma más o menos rigurosa de una actitud con respecto a la realidad social y política, la interpretación más o menos y sistémica de lo que es deseable. Otra función particularmente importante para este trabajo se ejerce en el dominio de la identidad. Considera que la ideología responde a las necesidades individuales de identidad, procurando a cada uno una representación positiva y eventualmente exaltante de sí. ¡Negra! Al mismo tiempo, ella evitaría al sujeto la crisis de identidad.
fabricando un modelo en el cual los problemas vendrán a recibir una respuesta y una solución. Ello conduce a reafirmar la identidad a través del discurso. No, ¿de este lado? No, aquí no, de este lado. Ajá. Y del discurso. Ay, Dios. Ajá. Interiorizado y la reproducción de las significaciones. El proceso descrito por Ansart se da realmente porque la ideología presenta modelos tanto de la sociedad como de sus miembros, pero no estamos de acuerdo con la interpretación únicamente positiva dada al fenómeno, ya que si bien los modelos son provistos, ellos no son menos distorsionantes y como lo veremos en el caso de ciertas identidades nacionales, más específicamente en el de aquella analizada en este trabajo, son inclusive negativos, contradictorios y generadores de crisis. El sujeto como agente de su propia ideologización. ¿Por qué el yo se transforma en agente de la ideología? Para responder este interrogante recurriremos a una explicación que al igual que la planteada porque es el sujeto, el yo se transforma en agente de ideología para poder funcionar y ser aceptado. Esto digo yo sin leer lo que dice la especialista. Pero bueno, ajá. Igual al igual que la planteada por Althusser, supone la reproducción de las condiciones de producción, fenómeno en el cual la actuación de los sujetos sometidos a la ideología está íntimamente involucrada. Althusser lo explica diciendo que tal reproducción no solo exige su calificación, sino al mismo tiempo la reproducción de su sumisión a las reglas del orden establecido. Es decir, una reproducción de su sumisión a la ideología dominante por parte de los obreros y una reproducción a la capacidad de un buen manejo de la ideología dominante por parte de los agentes de la explotación y la represión. Ahora bien, nuestro objetivo es señalar cómo en el nivel psicológico se producen las condiciones necesarias para la perpetuación ideológica de los diferentes sectores del grupo social, dadas las necesarias condiciones contextuales, como los individuos se convierten en sujetos y objetos de la ideología, lo cual nos permitirá señalar un ámbito para el sometimiento a prueba de la hipótesis como la anunciada por Ludovico Silva, en la cual este autor plantea que de acuerdo con la afirmación de Marx, las relaciones de producción se reproducen en el plano de la ideología y puesto que la producción material capitalista se produce, que en la producción material capitalista se produce plusvalía, así también en el taller de la producción espiritual dentro del capitalismo se produce una plusvalía ideológica, cuya finalidad es la de fortalecer y enriquecer el capital ideológico del capitalismo, capital que a su vez tiene como finalidad proteger y preservar el capital material. Alienación. Así los planteamientos, o sea, quiere decir que la plusvalía ideológica es la alienación. Vamos a ver. Así, los planteamientos que hacemos a continuación podrían considerarse como una forma de explicación de los mecanismos que en el nivel individual permiten la producción, en primer lugar, de la ideología, pero además de esa plusvalía ideológica, por cuanto no se trata solo de las formas en que ella es asumida, sino también de cómo es reproducida por el mismo individuo para sí y para los otros. Para explicar tal situación recurriremos a la hipótesis que posee un fundamento hedonista. En todos sus actos el ser humano busca el placer. En la base de toda explicación de la conducta dada por la psicología se halla una motivación que impulsa la búsqueda del placer y evitar el desagrado, el desplacer, el dolor. Sobre este aspecto estamos de acuerdo con Seligman, quien analizando la conducta de la desesperanza en relación con los estímulos, le da una interpretación aristotélica, es decir, que las respuestas voluntarias necesitan incentivos y si este no está presente no habrá acción. Cuando hablamos de expresiones de explicaciones de la conducta, incluimos no solamente la de Freud, que admite como fundamental el principio del placer, sino también las de los conductistas que confieren un papel principal a los reforzamientos gratificantes, fuentes de placer, y aversivos, fuentes de desplacer. Incluso nos referimos a las explicaciones cognitivas que ponen en el acento sobre los procesos mediadores, pero que no niegan lo anterior.
Esa orientación hacia el placer conduce a una fuga de la realidad que puede ser negativa, dolorosa, punitiva y a veces aterradora. Esta idea queda expresada en una frase de Freud. El yo es la verdadera residencia de la angustia. Amenazado por tres distintos peligros, desarrolla el yo el reflejo de fuga, retirando su carga propia de la percepción amenazadora y el proceso desarrollado en ello y considerando como peligroso y emitiéndola en calidad de angustia. El yo y el hecho. Por esto, las vías de expresión de lo reprimido son el sueño, que desplaza y condena, deformando así, y la negación. Es interesante observar cómo la idea de una posibilidad de liberación a través del sueño existía ya en los griegos. Xenofonte hacía ya al respecto esta observación. Es en el sueño que el alma, psique, muestra mejor su naturaleza divina. Es en el sueño cuando disfruta de una cierta penetración en el futuro, y esto se debe aparentemente a que es más libre en el sueño. El sueño constituye entonces una verdadera trampa que realiza el inconsciente para permitir a sus contenidos acceder a la conciencia, pero que tiene un alto precio, el rechazo del conocimiento. Se lo presenta, pero no negándolo, alejándolo. Es válido, pero porque aparentemente no pertenece al sujeto que lo despliega. No le es propio, lo niega. Diríamos que lo extraña y, como es parte de sí, este extrañamiento constituye una forma de alienación. ¡Oh, di con el clavo! Por ello, lo reprimido y lo negado, que no ha dejado de desarrollarse inconscientemente a expensas del individuo, pero también, por decirlo así, a sus espaldas, atemoriza. Se ha cargado de una energía que la conciencia ideologizada y la cultura mediatizada por la ideología no preparan quizá para aceptar y utilizar, y que incluso reprueban culpabilizando. Culpa que refuerza el círculo vicioso de la censura, represión, ocultamiento, negación. Por esta razón, el elemento onírico es relegado y junto con el conocimiento, la verdad, toda la vida es sueño y los sueños son. Calderón de la Barca. No se les puede tomar en cuenta, al igual que la utopía, convertida en sinónimo de lo irrealizable, no tienen dimensión real, y tales consideraciones son formas culturales de la negación. Ideología y mecanismo de defensa del yo. En el nivel del yo consciente, otros mecanismos, además de la represión, permiten observar cómo opera la ideología. Son los mecanismos de defensa del yo: introyección, proyección, racionalización, sublimación, regresión, formación reactiva, etc., que posibilitan el funcionamiento de ese yo de acuerdo a ciertos lineamientos sociales, siguiendo la línea del menor esfuerzo, más placentera, y ocultando una realidad cuya aceptación y conocimiento exige esfuerzos, muchas veces dolorosos. La misma sociedad se encarga de ocultar y sustituir esos desgarramientos, rupturas, renuncias, que si bien podrían llevar a la adquisición de un futuro bienestar en otra situación, a través de la ideología, presentan ese bienestar como inaccesible y ponen de acento sobre sus aspectos desplacenteros. Separemos aquí las manifestaciones ideológicas que se expresan a través de estos mecanismos de defensa y de otras estrictamente particulares que se expresan a sí mismos por medio de aquellos y refieren exclusivamente a la historia personal del sujeto. Asumiremos necesariamente la ideología como un proceso complejo que se desarrolla simultáneamente en varios niveles, sobre todos los cuales repercute su dinámica, con las particularidades propias a cada uno de ellos. Así, el funcionamiento defensivo, ya mencionado, es definido por Habermas en el plano de lo social, como por la racionalización colectiva de las formas de dominación que ejerce una clase para lograr la aceptación de la legitimación de sus normas y de su interpretación de la realidad, logrando de esa manera la sustentación de una forma de sociedad a cuyo mantenimiento y permanencia colabora la ideología expresada
mediante una comunicación perturbada que distorsiona la relación dialógica e impide el reconocimiento del yo en las propiedades que ha logrado producir con su trabajo e interacción. El proceso de socialización cumplirá entonces una función fundamental no solo en la construcción de la sociedad, sino también en su mantenimiento ideologizado, traduciendo la dominación y la represión del carácter social a las cuales se agrega, dado un determinado modo de producción. La distorsión específica de las formas y vías de dominación y represión que introduce el grupo que ha asumido el poder al controlar los medios de producción. Entonces, la ideología será también una manera de falsear la conciencia, análoga a las ilusiones y a las utopías. Pero esta falsificación va más allá, penetrando hasta las esferas del inconsciente. Vemos de esta manera instaurar, por una parte, las racionalizaciones colectivas que se traducen por la deformación estructural de la comunicación y que constituyen las explicaciones ideologizadas paliativas de las carencias, sustituyendo y disimulando las presiones. Por otra parte, encontramos a nivel individual los bloqueos, disimulaciones y represiones que se expresan por la vía del comportamiento pasivo, autodestructor, sin motivación, ya descrito como forma alienada de la existencia. En efecto, luchar contra la ideología significa levantar la represión, asumir la culpa y transformarla a cambiar de signo. Enfrentar lo prohibido significa abandonar la seguridad de un camino trillado, predeterminado, que si bien no lleva a ninguna parte porque se trata de un callejón sin salida, de una calle ciega, no exige esfuerzo al adaptarse a lo determinado como aceptable por el grupo dominante. Asumir la denuncia de lo ideológico, plantearse la liberación de lo reprimido, de lo inconsciente, significa sufrir, contradecir, defender, abandonar, reaprender, reestructurar, redefinir. El esfuerzo es mucho mayor, el gasto también. Por lo tanto, reproducir el ocultamiento de los modos de producción reales de la vida material es una vía más fácil que opone el placer inmediato, limitado pero actual de la inercia al placer mediato del conocimiento y de la autodefinición, de la transformación, de los riesgos que ella involucra. Sin embargo, tal conducta no implica el acceso de una especie de limbo social, más allá del dolor, del bien y del mal. Lo que ha sido reprimido, suprimido y negado continúa ocupando un lugar y no ha cesado en existir por el hecho de que haya sido ocultado e ignorado. La función represora o ocultadora se convierte en culpa para el individuo y transforma a su vez al yo en agente directo de su propia represión y revelándose en la autonegación colectiva y en la minusvalía nacional. Niveles de la ideología. Esto nos lleva a considerar la ideología como un fenómeno existente, no solamente en el seno de la clase social que, consciente de sus objetivos, la impone y la transmite, sino también de manera generalizada como un fenómeno que existe en todos los niveles sociales. La ideología está presente así en el seno del grupo dominante y del grupo dominado, ambos sujetos receptores y reproductores de ella. Para el primer grupo, la ideología justifica un estado de hecho y un modo de producción que considera a los otros grupos como sujetos reemplazables. Ella implica que los miembros del segundo grupo no solamente suman las creencias impuestas, sino que recreen además las presunciones complementarias en relación a su incapacidad, su debilidad, su negatividad como grupo, las cuales reafirman su ineptitud para el cambio y su incapacidad de asumir el control, ambos, histórica, económica y sociopolíticamente negados a ellos. De esta manera retroalimentando su propia imagen externa negativa cuanto su autopercepción negativa. De esta manera retroalimentan tanto su propia imagen externa negativa cuanto su autopercepción negativa. Las consideraciones anteriores sobre la pluralidad de los planos y niveles en los que actúa la ideología tienen antecedentes en diversos autores. Alatas considera que la tecnología posee dos niveles de contenido.
que la tecnología, no, la ideología, posee dos niveles de contenido: el contenido del pensamiento manifiesto y otro del contenido latente. El contenido manifiesto aparece descrito claramente en los estereotipos acerca de la pereza de los indígenas, en la presunción de una identidad negativa que entraña la negación de sí mismo y que lleva a despreciar y considerar como segundo orden todo elemento nacional. Un ejemplo de ello es presentado por lo que Estados Unidos de Norteamérica constituyó el estereotipo de Sambo, el negro infantiloide, mentiroso, voluptuoso, perezoso y que continuamente necesita ser protegido de su propia incompetencia, así como ser aguijoneado para efectuar alguna tarea, ya que de lo contrario no haría nada. Otro ejemplo es el estereotipo del malayo perezoso, fatalista y supersticioso, o del indio andino pasivo, indolente, a quien Espinosa Tamayo acusó inclusive de aplanamiento cerebral. ¡Qué pajugo! Perdón, porque no eras tú, ni la familia tuya, ni la madre tuya. Ay, perdón, querido escucha. Lo mismo se podría afirmar con relación al servilismo del negro latinoamericano, desarraigado brutalmente de África para ser trasplantado como esclavo a América y responsabilizado luego de la conducta que se le obligó a adoptar. Asimismo está la acusación de pereza hecha a los indígenas sudamericanos. En resumen, es lo que Archibald llama el complejo de inferioridad nacional de los canadienses con relación a los norteamericanos, algo semejante a lo que se refiere Franz Fanon cuando habla del África del Norte y de las Antillas. En fin, es el sentido de minusvalía nacional de los venezolanos a pesar de la prosperidad disfrutada. Este contenido manifiesto viene acompañado de un contenido latente que la perspectiva psicosocial ha tratado de describir dándole existencia empírica. Desde este aspecto, la ideología no es solamente la respuesta manifiesta a los estímulos económicos, sociales y políticos, tales como ellos son históricamente determinados, sino también al proceso cognoscitivo que lleva a ella y que ya mencionamos. Ideología colonial. En referencia específica a la dinámica ideológica que se produce en los países que han sufrido un proceso de colonización, y agregamos nosotros de dependencia, conviene mencionar el trabajo de Alatas sobre Indonesia, Malasia y Filipinas. En este estudio, Alatas denuncia el estereotipo del indígena perezoso infligido por los colonizadores a los habitantes de esos países, estereotipo que coincide con lo que llamamos comportamiento de la dependencia. Dicho autor estima que tal estereotipo forma parte de lo que denomina ideología colonial. En efecto, para el momento de la expansión europea era indispensable crear una imagen que justificara la conquista, ocupación y explotación de determinadas áreas geográficas. Y así, la descripción de tales formas de comportamiento, apatía, indolencia, necesidad de una fuerte autoridad ordenadora, aparece en Kidd, The Conquest of the Tropics, en Cecil Rhodes y en los relatos de los viajeros de Indias. La idea fundamental consiste en que la incapacidad de los nativos no les permite autogobernarse. Por lo tanto, es no solo necesario, sino además justo y conveniente que quienes están más desarrollados por ser más capaces gobiernen. Pero si no necesitaban ser gobernados porque ellos vivían felices. Ajá. Más aún, el hecho de que las economías de las zonas conquistadas tuvieran una base diferente y por lo tanto no explotasen los renglones convenientes a la metrópolis es reinterpretado ideológicamente como una prueba de esa incapacidad inherente al ser nativo. Esta forma de ideología se caracteriza entonces por intensificar las características negativas de la población sometida, en tanto que las cualidades positivas son minimizadas. Vuelvo a leer. Esta forma de ideología se caracteriza entonces por intensificar las características negativas de la población sometida, en tanto que las cualidades positivas son minimizadas, produciendo así una imagen nacional falseada.
Tal distorsión se ejerce no solamente en cuanto a la caracterización de los individuos, sino que bloquea además el conocimiento del pasado, deformando la historia, ocultándola de tal manera que las gestas sobre las cuales podría fundarse alguna forma de orgullo nacional, alguna forma de valoración positiva, son separadas de los sujetos actores de ellas, devienen lejanas y mitificadas, algo que ya fuera denunciado por Fanon. Otro elemento de esta ideología colonial es el desplazamiento de la responsabilidad desde el colonizador hacia el colonizado, sobre quien recae la culpa de todo lo negativo. A ello hay que agregar la generalización simplificadora, característica de la estereotipación, y el uso de la racionalización fundamentada en vagas nociones, nunca explicadas, así como la transposición de las categorías evaluadoras que transforma lo anómalo en normal, lo que hace ver como natural, mientras que se pasa a considerar lo normal, lo natural como negativo y desviante. De esta manera, a través de la ideología, se construye una imagen nacional que se superpone a toda otra imagen y que, ocultando las causas, asume y magnifica los rasgos producto de la dominación, convirtiéndolos en la justificación misma de un sistema. El producto de estas imágenes ideologizadas puede verse en los datos que sobre el sureste asiático presenta Alatas. Salta a la vista también en las descripciones de los nativos sudafricanos que hacían los colonizadores europeos, para justificar su implantación en el continente. Es el clásico estereotipo del latinoamericano perezoso, durmiendo a la sombra de un árbol y dejando para mañana lo que podría hacer hoy. Y es también la descripción que presenta Clark de las nuevas naciones angloparlantes antillanas, en las que sus investigaciones demuestran la presencia del rechazo hacia el Caribe y la añoranza de Europa, una Europa que en su expresión inglesa los rechaza en su seno, así como el reflejo de los modelos europeos, la denigración de los rasgos culturales locales y la preferencia por normas y usos lingüísticos europeos. Y es también una expresión ideologizada, la imagen de los venezolanos, que analizaremos en este trabajo.